Abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1, en el libro de Jonás. Jonás es uno de los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento, después del libro de Abdías y está ubicado antes del libro de Miqueas. Jonás, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, queridos hermanos, hermanas y amigos, una vez más venimos a la palabra de Dios, la palabra que está establecida para siempre en los cielos, la palabra inspirada, infalible, inerrante, soplada por Dios mismo. Y hoy comenzamos un nuevo recorrido en el libro de Jonás. Con la ayuda del Señor, durante los próximos meses vamos a predicar a través de este libro inspirado de Dios. En nuestro primer sermón, quiero que conozcan a Jonás, este profeta fugitivo. A comenzar esta serie, este primer sermón estará dedicado a una pequeña introducción al libro de Jonás. Y si el Señor lo permite, aprendemos más acerca de este profeta, la ciudad de Nínive y los temas de este libro. Y este tiene, mis hermanos, un propósito para nosotros, un propósito muy importante: informar nuestras mentes y nuestras conciencias con los detalles necesarios para ayudarnos a entender este libro. Pero no se queda solo en eso. Esto también se hace para confrontar nuestros corazones con las verdades de este libro, para nuestra santificación y para algunos, incluso para salvación, tal como sucedió con esa gran ciudad de Nínive. Piensen conmigo en esta ilustración. En este primer sermón estamos colocando una base. Estamos poniendo los cimientos. Porque sin unos cimientos adecuados y sólidos, cualquier edificio se derrumba. Ninguna casa puede mantenerse en pie si no tiene una base firme. Nuestro Señor Jesucristo habló de un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron la lluvia, los ríos y los vientos y golpearon contra aquella casa, cayó. Y grande fue su ruina, porque no tenía un fundamento sólido. Pero también habló de otro hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron la lluvia, los ríos y los vientos y golpearon contra esa casa, no cayó, porque estaba bien fundada. Hermanos, algo muy parecido ocurre cuando estudiamos la palabra de Dios.
si intentamos entrar directamente en un libro de la Biblia sin establecer primero una base, sin entender el contexto, quién es el autor, cuál es el mensaje del libro y a quién fue dirigido, entonces nuestra comprensión puede volverse débil e inestable como una casa edificada sobre la arena. Pero cuando comenzamos poniendo los cimientos correctos, cuando establecemos una base sólida para entender el libro, entonces todo lo que sigue se levanta sobre un fundamento firme. Por eso, en este primer sermón estamos haciendo precisamente eso. Estamos poniendo los cimientos. Estamos estableciendo una base para que en las próximas semanas y meses, al caminar juntos por el libro de Jonás, podamos entenderlo correctamente, recibir su mensaje con claridad y aplicar sus verdades a nuestras vidas para la gloria de Dios. Por lo tanto, antes de entrar en el versículo 1, tomemos un momento para considerar algunos de estos asuntos introductorios. Primero, ¿quién es este Jonás? ¿Quién es Jonás? Jonás no es un personaje ficticio, ni mítico, ni tampoco una parábola. Es un hombre histórico. Esta es una historia real. Esta es realmente una autobiografía histórica del profeta Jonás, escrita por él mismo sobre su experiencia con Dios. Y el mismo Señor Jesucristo confirma esto en Mateo 12:40, donde dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Cristo mismo valida que Jonás fue una persona histórica, una historia real para el pueblo de Dios. Desde el mismo comienzo encontramos una lección muy importante para nosotros como iglesia de Cristo. Y la pregunta, mis hermanos, es sencilla, pero es una pregunta profundamente seria. ¿Vamos a creer las palabras de Cristo o vamos a creer las palabras del mundo? ¿Vamos a tomar a Cristo en su palabra y rendirnos a lo que Él ha dicho o no? Porque esta batalla no es nueva. Es la misma batalla que comenzó en el huerto de Edén. Allí vino la serpiente y dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Ahí comenzó el ataque. Sembrar duda, cuestionar la palabra de Dios, hacer que el hombre desconfíe de lo que Dios ha dicho. Hermanos, esa misma tentación sigue viva hoy. El mundo sigue diciendo, ¿de verdad Dios dijo eso? ¿Será que realmente significa eso? ¿No estará equivocado? Pero el corazón que tiene fe verdadera en Cristo responde de otra manera. El creyente dice, sí, Dios lo dijo y yo lo creo. Sí, Dios lo habló y yo descanso en ello. Sí, está en su palabra, entonces me someto a ella. Porque la fe verdadera no discute con Dios. La fe verdadera cree a Dios. Acompáñame ahora a 2 de Reyes, capítulo 14, y mantengan su lugar en Jonás. Vamos a volvernos pronto, pero en el libro de 2 de Reyes, capítulo 14, vemos otro relato del profeta Jonás. Podemos decir, registro histórico de Jonás. 2 de Reyes, capítulo 14, empezando en el versículo 23. Y voy a leer hasta el 27. 2 de Reyes,
14, 23. Y vamos a ver el hombre de Jonás. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aquí aprendemos varias cosas. Aprendemos quién era su padre, el padre de Jonás. Y el texto nos dice que su padre se llamaba Amitai. También aprendemos de dónde era Jonás. Su ciudad natal era Gat-Efer, un pequeño pueblo en Israel. Y además aprendemos cuál era su ministerio. Jonás era profeta en Israel durante el reinado de Jeroboam el segundo, alrededor del año 760 antes de Cristo. Es decir, Jonás no aparece aquí como un profeta desconocido. Como diríamos en inglés, ese no es su primer rodeo. Él ya sabe cómo se amara un caballo. Jonás no era nuevo aquí y tenía experiencia como profeta del Señor. Ya era un hombre que Dios había levantado y usado entre su pueblo. Jonás es un profeta del Señor, un vocero de Dios, un hombre que habla las verdades de la revelación de Dios. También es un hombre comprometido a hablar exactamente lo que Dios le ha revelado. El nombre Jonás significa paloma. Y el nombre Amitai significa verdad o fidelidad. Y el Matthew Henry hace una observación muy útil cuando dice Jonás significa una paloma, un nombre apropiado para todos los profetas de Dios. También aprendemos que durante el ministerio de Jonás la nación de Israel estaba en desorden. Había bancarrota espiritual. Eran días oscuros y difíciles. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento la nación de Israel estaba bajo el Antiguo Pacto. Un pueblo que debía obedecer estrictamente la ley del Antiguo Pacto. Había castigos por la desobediencia y estipulaciones del pacto que debían cumplirse. Pero ese pacto era imperfecto, era temporal y apuntaba hacia algo mejor. Apuntaba hacia un pacto mejor, el nuevo pacto. El pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto que puso fin a los sacrificios diarios por medio del sacrificio una vez y para siempre del Dios hombre Jesucristo, quien se ofreció en lugar de su pueblo. Y mis hermanos, el libro de Jonás no es diferente. Este libro también nos está señalando algo mayor. Jonás sirve como un tipo de Jesucristo. Fíjense, estuvo 3 días en el vientre del gran pez y luego fue levantado nuevamente, señalando hacia Cristo, quien murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jonás también es un profeta, pero él no es el profeta. Como dice Deuteronomio 18,
profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ese profeta prometido es el gran profeta de la iglesia, Jesucristo. Hermanos, el último asunto introductorio que debemos considerar antes de entrar plenamente al libro de Jonás es los temas principales de este libro. Ahora, debo decir algo con claridad y humildad, que aquí estoy apoyándome en muchos hombres fieles de Dios que han ido delante de nosotros. Y cuando reunimos sus observaciones, vemos que el libro de Jonás está lleno de temas gloriosos y profundamente espirituales. Primero, este libro nos apunta claramente a Cristo. Ya hemos visto que Jonás apunta hacia algo mayor. Su experiencia de 3 días en el vientre del pez señala hacia la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos un llamado claro y directo para que cada alma ponga su fe en Cristo y solo en Él. Así que le pregunto, querido amigo, ¿lo ha hecho? ¿Ha creído usted en el Señor Jesús, la única esperanza para su alma? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para confiar en Cristo Jesús. Pero ese no es el único tema del libro. En segundo lugar, el libro nos muestra la gracia y la misericordia de Dios hacia pecadores arrepentidos. Piensen esto. Nínive era una ciudad pagana, una ciudad violenta, una ciudad profundamente malvada. Y sin embargo, cuando se arrepienten, Dios muestra su misericordia. Eso nos enseña algo muy profundo acerca del corazón de Dios. Dios se deleita en mostrar misericordia a pecadores que se arrepienten. Lo mismo es cierto hoy. En el tercer lugar, vemos aquí que el libro de Jonás también nos enseña acerca del poder y la bondad de Dios. Aquí vemos en este libro a Dios gobernando todas las cosas, gobernando el mar, gobernando el viento, gobernando un gran pez, gobernando una planta, gobernando un gusano, gobernando una ciudad entera. Todo está bajo la mano soberana de Dios. Como dice Jonás mismo en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es del Señor. Y esa frase resume todo el libro. La liberación de Jonás fue inmerecida. La liberación de Nínive también fue inmerecida. Ambas cosas muestran la misma verdad. La salvación pertenece al Señor. Pero el libro también nos enseña algo muy práctico. Y también podemos decir muy humano. Nos muestra las debilidades y las imperfecciones incluso de los mejores hombres de Dios. Jonás era un profeta verdadero, llamado por Dios, un hombre usado por Dios grandemente, y sin embargo veremos su pecado, su lucha, su desobediencia, su orgullo y su dureza de corazón. Y esto nos recuerda algo importante. Los siervos de Dios siguen siendo hombres débiles, vasos frágiles. Y aún así, Dios usa vasos débiles para su gloria. Y finalmente, otro gran tema del libro es el llamado de los gentiles. Este libro anticipa algo que más tarde se verá con mayor claridad en el Nuevo Testamento. Que la gracia de Dios no sería solamente para Israel, sino también para las naciones. El Evangelio no quedaría limitado
a solo un pueblo. Dios llamaría a los hombres y mujeres de todas las naciones al arrepentimiento y a la fe. Y para esto Dios envía a su profeta a predicar, mostrando que su propósito es que su mensaje sea proclamado. Así también hoy, la iglesia es el medio que Dios ha escogido para que el evangelio se difunda, para enviar misioneros y para plantar iglesias. Por eso, este libro nos confronta con una pregunta seria. ¿Estaremos dispuestos nosotros a obedecer el llamado de Dios? El pastor Sinclair Ferguson dice que el mejor subtítulo para Jonás podría ser la evangelización y la soberanía de Dios, porque estas dos verdades aparecen constantemente en sus páginas. Jonás tuvo que aprender lo que todos nosotros debemos aprender. Dios es soberano y gobierna todas las cosas, pero también persigue a los pecadores con su misericordia para llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Mis hermanos, nada es demasiado difícil para el Señor. Nada es imposible para el Señor. Ahora que hemos cubierto el terreno necesario en esta introducción, volvamos una vez más al Jonás, capítulo 1, versículo 1, mientras llegamos al texto que tenemos delante de nosotros para el día de hoy. Solo vamos a enfocarnos en los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Jonás 1 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La palabra de Jehová, la palabra del Señor. Así es como comienza el libro de Jonás. La palabra de Jehová vino a Jonás, y las palabras de Jehová llegando al profeta Jonás. Esta es una frase muy común en las Escrituras. Una frase que el pueblo de Dios debe escuchar con mucha atención. Debemos prestar atención a cada palabra que sale de la boca del Señor. Porque como dice la Escritura, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos enseña algo muy importante. Nuestro Dios es un Dios que habla. No es un Dios silencioso. No es un Dios distante. Él habla. Es un Dios que se revela a sí mismo y que revela su voluntad a su pueblo. Y Él se revela de la manera que Él quiere, no de la manera que nosotros queremos. Por eso, hermanos, el cristianismo está fundamentado en la revelación divina. No está basado en opiniones humanas, no está basado en especulación, no está basado en filosofía humana. Está basado en una sola autoridad, así dice el Señor. Y la palabra de Jehová vino a Jonás, aquel profeta de Dios llamado y levantado por el mismo Señor para llevar su mensaje soberano a todos los que lo escucharon. Como dice Matthew Henry una vez más, a él vino la palabra de Jehová. Para él fue algo real, porque la palabra de Dios es algo verdadero y sustancial. Las palabras de los hombres son solo viento, pero las palabras de Dios son sustancia. Hermanos, las palabras de los hombres pasan. Son como el viento. Pero la palabra de Dios es firme, real y poderosa, permanece para siempre. Por eso debemos escucharla con reverencia, creerla con fe y obedecerla con todo el corazón. ¿Y qué dijeron las palabras de Jehová a Jonás? Miren ahora el versículo 2 conmigo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora bien, cuando esta palabra de Jehová viene al profeta Jonás, no viene como una sugerencia. No es como si Dios dijera, bueno, Jonás, si usted quiere ir a Nínive, está bien. Sin presión, sin compromiso. Jamás. Viene como un decreto soberano, un mandato divino, una orden que debía obedecerse. Levántate, dice el Señor. Levántate, prepárate, alístate. Y con una resolución firme en el corazón, pon tu rostro hacia la obra que Dios te está mandando hacer. Observe cómo lo pone Juan Gil. Es decir, que se levantara del lugar donde estaba, dejara el asunto en el que estaba ocupado y se preparara para un largo viaje al lugar que se le indicaba, haciéndolo con la mayor prontitud posible. Levántate y ve. Ve a esa nación extranjera y predícales el evangelio. Ahora, para un israelita, esto habría sido un mandato extremo. ¿Cómo, Señor? ¿Ir a los gentiles y predicarles el evangelio? Porque no los destruyes en un instante. Y esto, como veremos, llega a ser la queja principal de Jonás y la razón de su resistencia y desobediencia. Pero dice Jehová, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jonás es uno de los únicos profetas que fue mandado a ir a las naciones en el Antiguo Testamento. Pero esto prefigura la gran comisión. En el Nuevo Pacto tenemos un lenguaje similar. Levántate y ve, como dice Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como dice otra vez Matthew Henry, levántate pronto. Aplícate a la tarea con diligencia y valor y con la resolución que corresponde a un profeta. Levántate y ve a Nínive. Y él añade, los que van en los encargos de Dios deben levantarse e ir. Deben ponerse en movimiento para la obra que Dios les ha señalado. Y mis hermanos y amigos, aquí hay una gran lección para nosotros, como iglesia. Y escúchenme aquí, presten atención. No se pierdan esta verdad. Cuando Dios nos dice que vayamos, debemos obedecer inmediatamente. No podemos posponer, debemos obedecer. Debemos atender inmediatamente la voz del Señor. Los mandamientos de Dios no son sugerencias. No es bueno, si usted quiere, puede dejar la fornicación. No es bueno, si usted quiere, no tiene que dar al Señor de sus bienes. Hermanos, den todo lo que tienen para obedecer al Señor. Sin vacilar, sin dudar, con corazones llenos de fe. ¿Qué es lo que el Señor le está llamando a obedecer hoy en su vida? ¿En qué está demorando usted? Porque aún la obediencia retrasada es desobediencia. Levántate y ve, dice Jehová. Ve, oh Jonás, a Nínive, esa gran y malvada ciudad, y proclama los caminos del Señor. Ahora bien, con respecto a esta ciudad de Nínive, Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad antigua, enorme y poderosa, llena de riqueza, influencia y multitudes de habitantes. Era una de las ciudades más grandes del mundo, con miles de niños y una población enorme.
rodeada de murallas imponentes y conocida por su dominio sobre otras naciones. Pero a pesar de toda su grandeza, era una ciudad pagana, sin el conocimiento ni la adoración de Dios verdadero. Más aún, era una ciudad profundamente malvada, cuya maldad había subido delante de Dios. Y esto nos recuerda una verdad solemne. Aún las ciudades más grandes y poderosas están bajo el gobierno y el juicio del Señor. Y esta ciudad estaba llena de maldad, llena de vileza. No obedecían la ley moral de Dios. Era pura anarquía. Ahora bien, ¿quién quería ir allá? ¿Quién quería ir a las naciones gentiles, especialmente a una tan malvada, y predicarles? Nadie. Pero eso no importa. El Señor lo ha mandado y por lo tanto Jonás debe ir. Como Matthew Poole nota, porque su maldad ha subido delante de mí, sus muchos y grandes pecados, como se dice, el pecado de Caín cuando mató a Abel, de los pecados de Sodoma y de los pecados de los opresores, claman en voz alta. El clamor entra hasta el cielo y la justicia ya no puede demorarse. Sin embargo, les daré advertencia. Jonás, ve tú y diles claramente, sus grandes pecados serán grandemente castigados. Su maldad había subido muy alto. Era una afrenta contra Dios. Y para ser muy claros aquí, mis hermanos, mis amigos, Dios aborrece al que hace el mal. Salmos 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Y aquí, hermanos, tenemos otra lección sumamente importante. Nosotros debemos predicar contra el pecado, no solo las cosas agradables. Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluso las cosas que nuestra carne no quiere escuchar. Como dijo un puritano, Edmund Calamy, rara vez un sermón general hace mucho bien. Es la aplicación particular la que obra en el corazón de las personas. Y escuchen lo que dice Charles Spurgeon. Él dijo, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña. Es la Biblia la que determina lo que la iglesia debe enseñar. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que muchos buscan sermones que les hagan cosquillas en los oídos, sermones que les permiten continuar en su pecado sin ninguna confrontación. Como dice 2 de Timoteo 4:3, teniendo comezón de oír, se amontarán nuestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero debemos entender algo muy claro aquí. Un sermón sin confrontación no es una predicación fiel de la palabra de Dios. Si no hay confrontación, no hay verdadera predicación. Para decirlo aún más claro, un púlpito que nunca confronta el pecado es un púlpito que ha traicionado la palabra de Dios. Porque el Evangelio hace precisamente eso. Nos confronta en nuestros pecados. Nuestros corazones son traspasados, llenos de compunción. Nuestra conciencia es abierta como por un bisturí. Pero entonces nuestro Dios misericordioso viene a nosotros en el Señor Jesucristo, ofreciéndonos perdón y remisión de nuestros pecados. Y luego el Espíritu de Dios sana esas heridas. La herida se abre
y el corazón de piedra cae. El Espíritu pone dentro de nosotros un corazón nuevo. Es como un cirujano. Primero debe cortar para poder sanar. Cuán misericordioso es nuestro Dios. Solo piensen conmigo, hermanos, en esto. Que lleno de gracia es Dios. Qué paciente con nosotros. Cuán misericordioso. Y estas verdades deben llevarnos a caer rostro en tierra y adorar a nuestro gran Dios. No hay otra respuesta. Dios, en su paciencia, en su bondad, su misericordia, desea que se arrepientan. ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos? Cada uno de nosotros no merece nada sino el infierno, condenación y castigo eterno por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo para llevar los pecados de su pueblo. Como escribió Richard Wallen, el amor de Cristo está escrito con caracteres de sangre y su gracia está estampada en cada línea y en cada bendición del Evangelio. Asegúrese hoy, amigo, de saber lo que significa ser herido por la palabra de Dios y luego ser sanado para salvación por la fe en Jesucristo. Como dijo William Price, ahogamos nuestros pecados en el mar rojo de la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo aplicamos el resto de este sermón? ¿Qué quiere Dios que tomemos de este mensaje hoy? Y les exhorto, busquen un tiempo a solas con Dios. Mediten en este sermón. Hablen de esas cosas durante el almuerzo. No se levantan y simplemente como si todo volviera a la normalidad. Luchen con Dios. Tengan conversaciones espirituales y piadosas y permiten que el Espíritu obre en ustedes hoy. Para concluir, quiero ofrecer algunos puntos finales de aplicación. En primer lugar, como dije, pero voy a decirlo de nuevo, cuando el Señor manda, nosotros obedecemos. La obediencia debe ser el camino que caminamos como pueblo de Dios. Levántese y venga por fe a Jesucristo el día de hoy. Deje de retrasarlo. Deje de poner excusas. Deje atrás su vieja vida y venga a Cristo para ser salvo. Nathaniel Vincent, otro puritano, dice: el que desprecia la palabra de Dios y sus mandamientos no está sinceramente convertido, sino miserablemente engañado. Levántese y sea obediente al Señor. Deje atrás su desobediencia. Deje de huir del Señor. Y quizás hoy sea su última advertencia, amigo. No sea presuntuoso. Tal vez no tenga mañana. Algunos de ustedes necesitan unirse a esta iglesia. Tomar los pasos necesarios y dejar de retrasarlo. Sea lo que sea que el Espíritu esté poniendo sobre su corazón, no descuide el llamado del Señor el día de hoy. Cuando somos hijos de Dios, pero desobedecemos, caemos bajo la disciplina de nuestro Padre que está en los cielos. Como dijo Richard Sibbes, otro puritano, cuando nos descuidamos en guardar nuestras almas, Dios restaura nuestro gusto por las cosas buenas por medio de cruces severas. Es como Hebreos 12 nos enseña. Y mis hermanos, graben esto en su memoria. Escríbelo en los postes de su puerta. Quémalo en su memoria. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Niños, ustedes saben que necesitan disciplina, ¿verdad? La disciplina es para su bien. Sus padres están obedeciendo a Dios cuando los disciplinan. Y la meta final, escúcheme bien, es su salvación por medio de la disciplina ordenada de Dios. Pero aún nosotros, como creyentes, como adultos, nosotros necesitamos el castigo divino cuando nos desviamos. Como dijo William Gurnall, las heridas de Dios sanan. Los besos del pecado matan. Amados, obedezcan al Señor. Obedezcan al Señor con un corazón lleno de fe. Segundo lugar, por vía de aplicación, este pasaje nos recuerda que necesitamos predicadores, mensajeros que den esa voz profética a los pecadores. Pero fíjense en la palabra predicadores fieles. Y eso significa no solamente para amontar condenación, sino para llevarlos a ver su necesidad de Cristo. Aunque hoy no tenemos profetas, la predicación es un acto de profetizar. No trayendo nueva revelación, sino comunicando fielmente la revelación que Dios nos ha dado aquí en la Biblia por medio de su Hijo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. También no buscamos nuevas revelaciones ni experiencias, pero debemos atesorar y prestar atención a la palabra de Dios. Que seamos un pueblo que ama la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestro texto nos recuerda la pecaminosidad del pecado. Es decir, el pecado es sumamente pecaminoso. No es algo pequeño ni liviano, es rebeldía contra el Dios Santo, una afrenta contra su ley, contra su carácter. El pecado endurece el corazón, oscurece el entendimiento y nos separa de Dios. Lo que para el mundo parece normal o aceptable, delante de Dios es maldad que clama al cielo. Por eso debemos aprender a aborrecer el pecado, confesarlo delante del Señor y huir a Cristo, quien es el único que puede limpiarnos y librarnos de su culpa. 4. Aún aquí vemos un llamado a llevar el Evangelio a las naciones, a una nación gentil, no solamente a los israelitas. Eso significa para nosotros, como la Iglesia Bautista Reformada de Liberia, que debemos ser una iglesia dedicada a las misiones, a ver que el Evangelio avance. Una iglesia que no esté enfocada solamente en sí misma, sino que ore para que el Señor levante hombres que sean enviados como misioneros, plantadores de iglesias y pastores. Y que el Señor bendiga nuestros esfuerzos en el evangelismo. Y permíteme exhortarles, queridos miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Liberia. Ustedes deben participar en el evangelismo de la iglesia, haciendo todo lo que pueden para ganar almas y orando para que el Señor bendiga esos esfuerzos y salve a muchos del fuego. ¿Arde su corazón por los perdidos? Debe arder, mi hermano, debe arder. Y finalmente, para poner nuestros ojos en el cielo,
Como dijo Thomas Brooks, tu vida es corta, tus deberes son muchos, tu ayuda es grande y tu recompensa es segura. Por lo tanto, no desmayes. Sigue adelante y persevera en hacer el bien y el cielo compensará todo. Sepan que pronto este mundo pasará. En Cristo tenemos una ciudad eterna que nos espera, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial. Esperan, mis hermanos, y anhelan ese día cuando Cristo venga por su esposa. Estén siempre preparados, sean vigilantes y estén atentos y amen a Cristo. Escúcheme, amen a Cristo. Profundicen en ese amor. Reconozcan que sin Él nada puede hacer. Usted no es nada aparte de Cristo. Y no tiene nada sin Cristo. Como dijo John Preston, mira tus pecados secretos, tus recaídas, y luego mira a Cristo viniendo con sus misericordias y favores, y no podrás sino amarlo. La mejor manera de concluir este sermón esta mañana es con las palabras del Espíritu a las iglesias en el libro de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga. Mis hermanos, que Dios nos ayude y obre en todos nosotros para su gloria y no para la nuestra. Oremos. Oh Señor, confesamos nuestros pecados, que son muchos. Pero gracias a ti tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un Salvador, quien es perfecto, quien se dio a sí mismo para redimir su pueblo. Y oh Señor, ayúdanos a ver claramente el día de hoy Cristo Jesús con ojos llenos de fe, confiando solamente en la obra de Él, en sus méritos, no en nosotros, en nuestros méritos. Oh Señor, bendice a su pueblo ahora. Que tú obres en nuestros corazones para la edificación de tu iglesia. Y oh Señor, sabemos que nada es imposible para el Señor. Por favor, salve a los pecadores. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor, tu dirección. Y ayúdanos a responder en una manera que es digna del Evangelio. Gracias, oh Señor. Oramos, te lo pedimos